días a todos, bienvenidos otra vez al WeDots Live de esta semana en español. Y como ya les habíamos contado, esta semana vamos a hablar de lo mismo que hablamos en el último WeDots Live, pero esta vez en español para que podamos resolver todas las dudas que tengan las personas que nos siguen de Latinoamérica y de España. Queremos hablar de Particle, de los cambios que hicimos en la librería, y para eso tenemos a José y a David, que ya son conocidos de todos ustedes de varias veces, que nos van a contar cuáles son algunos de los cambios que se hicieron, por qué se hicieron y resolveremos dudas. Recuerden que siempre me pueden escribir por YouTube, por Facebook o por el canal directo y les estaremos respondiendo en vivo. Perfecto, muchas gracias Sofi, como siempre las presentaciones. Es un gusto entonces hoy estar de nuevo pues presentando la nueva librería de Particle. La lanzamos ya hace 15 días. Hoy es muy importante para nosotros puesto que es daremos pues el Facebook Live en nuestra lengua materna para la comunidad latinoamericana y en España, o bueno, que habla pues español, y la idea es que se conecten, nos pregunten, sepan estos nuevos cambios y las facilidades que se ofrece esta nueva librería. No sé si José quiere decir algo antes de que empecemos y nos pasemos a compartir pantalla. No, comencemos. Comencemos. Los usuarios que Perfecto. de nuevo y Listo. mirando. Permítanme un segundo para cambiar. Por acá nos vamos y directo acá entonces a GitHub. Yo quisiera entonces primero, antes de empezar a ver los ejemplos que tenemos preparados y ver como línea a línea el código y las facilidades que ofrece esta nueva librería, quiero invitarlos a que visiten el GitHub, los repositorios de WeDots, en especial pues el de Particle, donde encuentran pues esta nueva librería. Es la versión 3.0 y bueno, aquí van a encontrar toda la documentación y ejemplos muy útiles para aprender cómo usarla. De igual manera, esto lo vamos a estar viendo durante pues este Facebook Live con los ejemplos pues así fáciles y entendibles. José nos va a ayudar mucho a entender la dinámica de la librería, y la idea es que yo vaya haciendo intervenciones pues que ayuden a hacer más claro pues todo el uso. Entonces José, te cedo la palabra, adelante. Bueno, primero hablarles sobre los cambios a grandes rasgos, por qué hicimos esta actualización. En el pasado hemos notado que había algunas dificultades, por ejemplo, para mandar contexto, mandar datos de posicionamiento. Entonces vimos que varios de nuestros usuarios les costaba pues armar el JSON del contexto, por ejemplo, armar latitud, longitud, sí, a partir de un float. Entonces la librería pues ya tiene una mejora contra eso, pues ya podemos armarla desde la misma librería. También vimos que existía la necesidad de utilizar Particle Webhooks, especialmente cuando estamos hablando de comunicaciones seguras, porque el cliente TCP de Particle pues es un cliente inseguro, obviamente envía todo en texto plano, entonces digamos fácil hasta cierta medida hacer pues un sniff y capturar datos. Entonces normalmente les recomendábamos a los usuarios que utilizaran webhooks, y también encontramos cierta dificultad de parte de la comunidad pues para aprender a integrar los dos, porque pues debían saber cómo armar básicamente un JSON para mandar a WeDots. Entonces pues decidimos incluirlo también dentro de los protocolos que está soportando la librería. Adicionalmente pues en el pasado solo soportábamos TCP, TCP y UDP, ya soportamos HTTP, adicionalmente a los webhooks de Particle. Digamos que todo ese cambio grande que se hizo, realmente se hizo un refactor muy fuerte a la librería, a los métodos, al manejo de memoria, en fin, se hicieron varias optimizaciones. Eso hizo pues que tuviéramos un upgrade de la librería, que pasáramos de la versión 2 a la versión 3, y al subirle el versionamiento pues es importante que los usuarios sepan que los scripts que tenían en el pasado no van a ser compatibles con esta nueva librería, sino que van a necesitar utilizar pues los nuevos métodos que hemos implementado. Adicionalmente los usuarios que la quieran utilizar pues deben tener el firmware 0.7 o hacia arriba, ¿sí? Porque la librería es compatible a partir de eso. Pues para poder usar los webhooks en especial necesitamos que tengan ese firmware. Entonces José, es algo muy importante. Una nota muy importante, que ya que Particle está empezando a enviar y hacer pues los shippings de los nuevos Particle Mesh, me parece muy válido aclarar para qué dispositivos es la librería. No estoy completamente seguro si ya se incluyen estos nuevos dispositivos Mesh
o va a tocar hacer un trabajo nuevo para incluirlos. Bueno, y que nos Realmente especifiques qué pasa ahí. El test de la librería, de hecho en las propiedades lo podemos verificar. Los test de la librería se hicieron con Photon y Electron. Sí. Ubidots ya pues, solicitó algunos particle mesh, no nos han llegado. Entonces es de esperar que en esos momentos, como no se ha probado con esos dispositivos, pues la librería no sea compatible. Una vez nos lleguen los mesh, pues ya nos pondremos en la tarea de actualizar la librería para soportarlos, porque nos parece también una arquitectura interesante los nuevos mesh de particle y queremos soportarlos. Entonces básicamente el que necesite mesh en el corto plazo estamos esperando soportarlos a través de la librería que tenemos, mientras pues nos llegan los dispositivos aquí a la oficina. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar si quieren. Quisiera mostrarles acá en el folder de examples que soportamos ahora. Entonces ustedes ven que soportamos la obtención de valores por HTTP y TCP. Estamos soportando obtener el último valor básicamente para propósitos de control. De control, ¿sí? Control. Correcto. Estamos soportando enviar contexto personalizado. A veces necesitamos enviar strings, por ejemplo, guardar strings en Ubidots. Entonces ese ejemplo es para eso, para cuando necesiten guardar datos que no sean numéricos. Este ejemplo es para enviar la posición en un string también, pues para adecuar la posición de acuerdo a cómo la recibe Ubidots. Entonces ya está listico también. Ahora soportamos device types. Entonces Ubidots sacó recientemente device type, ya lo veremos. Entonces básicamente es para desplegar miles de dispositivos de manera fácil con un mismo firmware. Entonces Correcto. también está ese ejemplo, y están pues los ejemplos clásicos de enviar valores por HTTP, TCP, UDP, y el adicional que es usando webhooks, y enviar valores pues con timestamp personalizados en caso de que necesitemos utilizar un data logger. Entonces si quiere vamos a empezar con el básico, la idea TCP. es, Entonces yo hago una anotación acá, espero que eso se vea en la cámara. Hoy vamos a estar trabajando con nuestro particle Photon, acá lo pueden ver, es un dispositivo muy simple, y ya que José les compartió la pantalla y les está mostrando, es simplemente vamos a estar cargando los códigos desde el IDE versión web de Particle. Ya él los va a mostrar línea por línea cómo se utiliza pues la librería, que es muy sencillo. Vamos a analizar realmente, digamos en el pasado veíamos que había un método que era CNOR para enviar todos los datos, y ese pues soportaba TCP y UDP, y la persona pues debía conocer qué parámetro ingresarle al método para utilizar uno u otro protocolo. Entonces nos dimos cuenta que también era muy confuso. Entonces ahora simplemente desde el constructor nosotros escogemos el protocolo que queremos utilizar, y el resto del firmware se mantiene igual. O sea, no necesito cambiar ningún otro parámetro después de cambiarlo en el constructor, para poder enviar datos con diferentes protocolos a través de Ubidots. O sea que en este momento quitamos pues la necesidad de que los usuarios definieran el protocolo en la parte del send, sino que desde que construimos el cliente ya definimos el protocolo vamos a utilizar. Perfecto. Exacto. Y el resto permanece igual. El resto permanece igual. Entonces, Super. por ejemplo, acá yo definí TCP, pero realmente el constructor o la instancia de Ubidots yo la puedo generar simplemente con el token. Si no le especifico un protocolo, pues él va a utilizar TCP. TCP por defecto. TCP es el protocolo que va a utilizar por defecto. Vamos a dejarlo así. Voy a copiar acá el token de la cuenta que tenemos acá de prueba. Lo voy a pegar acá. Y listo. Entonces, ¿qué otro método tenemos? El clásico debug, pues para propósitos de imprimir en consola serial, pues en caso de que necesitemos ver cómo está enviando los datos, si tenemos algún problema desde el lado de Ubidots. Lecturas convencionales de sensores, está el método add, que es el mismo que se usaba en la versión 2.0. Entonces el método lo que me va a recibir es el nombre de la variable y el valor. En este caso el método pues soporta obviamente muchas más cosas. Si nos vamos a la documentación,
rapidito la documentación del método para ver el que recibe. Perfecto, mira claro. que el método recibe un variable label, Sí. un valor, que son los, pues, lo mínimo que debemos, Los obligatorios. para Ajá. utilizarlo, pero también me recibe un contexto, Sí. ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando necesitemos enviar posiciones. Me recibe un timestamp en segundos y adicionalmente un timestamp en milisegundos. Entonces también había la necesidad, algunos usuarios nos pidieron que soportáramos milisegundos. Ujú. Como eso no se puede guardar en C, en el micro, en un solo valor, entonces los pueden mandar aparte y ya pues, la librería se los va a construir adecuadamente. Vale aclarar que el timestamp es en formato POSIX y entonces en el campo donde uno pone el timestamp en segundos, pues solo se ponen los segundos, y milisegundos es la parte pues de adicionarle a ese Ajá. valor que lo hace la librería por debajo para Exacto. enviarlo a UIDOTS. No es que sean dos valores, uno en segundos y otro en milisegundos. Ujú. Perfecto. Listo, acá una banderita que es la que tiene todos los métodos para saber si los datos se enviaron, ¿sí? Entonces la banderita comienza en falso. Este método send me retorna verdadero si el dato se envió, es decir, si el dispositivo estaba conectado a UIDOTS, envía los datos ya armados y ya él me retorna verdadero, pues si logró hacer la conexión y enviarlos. Entonces acá simplemente pruebo que si fue verdadero, pues imprimo un mensaje de que los valores se enviaron. Entonces vamos a empezar a mirar. Entonces fíjense por defecto que el método send está en blanco, ¿sí? Pero el método send también me soporta otras cosas adicionales que hemos incluido. Fíjense que él me soporta un device label. Yo le puedo configurar un device label para que se creen UIDOTS con un nombre específico y el nombre del dispositivo. Entonces anteriormente se creaba con el mismo label, o sea, el nombre era el mismo label del device. El device. Ya lo pueden personalizar, ¿sí? Ya lo pueden personalizar. Entonces, si no lo colocan como yo lo tengo acá, por defecto va a coger el ID único del El ID. dispositivo. Entonces, Correcto. si estamos pensando en un firmware para desplegar de manera global, o sea, con miles de dispositivos, pues lo normal es que no le configures el label y dejes que la librería por defecto coloque el ID único de... Sí, porque bueno, hay que aprovechar que Particle ya hace el trabajo de asignar un ID único, mientras que nosotros pensar en tener 1000 dispositivos y pensar en uno mismo, en 1000 labels, bueno, se vuelve una tarea muy tediosa. Exacto. Entonces ya Particle nos soluciona este problema asignando uno único. Y en caso de que el usuario de pronto tenga otra forma de identificar sus devices, pues la librería también soporta ese tipo de identificación. Puede que el usuario no quiera tener el device ID o quiera tener el device ID más algo adicional, entonces también está la posibilidad de utilizarlo. Entonces, bueno. Vamos a quemar este firmware. Fíjense que en estos momentos tenemos 3 devices, no tenemos nada más en esta cuenta. Ninguno corresponde al Photon. Al Photon, sí, ninguno corresponde al Photon. Entonces vamos a compilarlo. Yo quisiera, en lo que esperamos que compile y aparte que vemos el código en el Photon, destacar pues una estructura muy definida que vamos a ver a lo largo del resto de los ejemplos, y es simplemente la declaración de un cliente de UIDOTS al que se asigna un token, y dado el caso se tiene que especificar qué protocolo se va a usar. En este preciso momento estamos usando TCP, que es el default. Si puedes bajar, José, un momentico. Listo. Y la estructura continúa simplemente con el método add y finalmente enviarlos con send. O sea, son 3 pasos para crear una instancia, crear un payload con el método add y luego enviar todo. Ya la librería por debajo se encarga pues de crearte el payload adecuadamente para que no tengas que lidiar con eso. Voy a aprovechar para hacerles una pregunta, que ahí Becky estabas hablando algo relacionado, y es que nos preguntan por mail que en qué casos usar UDP en lugar de TCP o cuándo usar cuál. Ok, esa pregunta es interesante. Si lo que quieren es ahorrar datos y no les importa tanto la seguridad, UDP es el protocolo adecuado porque es muy liviano. UDP abre la conexión del socket hacia el server, envía el dato y no espera respuesta, o sea, lo envía y cierra el socket. Entonces la trama es mucho más pequeña que la de TCP, y ya, pues es básicamente la diferencia. Mientras que con TCP necesitas unas cabeceras adicionales y
y mantener el socket abierto para esperar la respuesta del servidor. La librería por defecto en UIDOT te espera hasta 5 segundos, mantiene el socket abierto 5 segundos. Entonces pues te va a gastar un poco más de datos, pero en cuanto a seguridad, pues como les decía, si están usando por ejemplo un Photon que está en una red Wi-Fi, es fácil hacerle un sniff y obtener los datos. Yo les recomiendo también mucho Webhooks, aunque Webhooks utiliza un poquito más de datos que UDP en teoría. La gente de Particle realmente ha hecho un trabajo muy bueno con sus webhooks y es muy pequeño el paquete que se envía. Entonces es ideal, por ejemplo, si están usando Electrons y quieren enviar datos de manera segura, también webhooks es una alternativa muy interesante. Es algo muy importante, sobre todo en el tema de trabajar con dispositivos que envían datos a través de redes celulares. Ahí es cuando los datos empiezan a generar ya una problemática en el costo de la aplicación. Si es Wi-Fi, esto no tiene pues mayor costo, pero en el Electron, por ejemplo, conviene mucho entonces aprovecharse las herramientas ya construidas, en este caso webhooks, y utilizarlas de modo seguro. Ya todo está construido. Y si en últimas, pues ya ese costo de ese paquete un poco más grande de webhooks es vital para la aplicación, pues pensarían en UDP. Igual es bueno aclarar que es muy importante aclarar que la librería, en aras de soportar todos estos nuevos protocolos, está hecha para que las personas puedan hacer una prueba de concepto muy rápida. Pero lo ideal es que cada uno pues desarrolle su firmware que se adecue a las necesidades puntuales de su lógica de negocio, ¿sí? La librería, al abarcar tantas cosas, el costo es que obviamente yo tengo que manejar un poquito más de memoria, no hay manejo de cuándo cerro los sockets, etcétera. Entonces es importante también eso, pues aclararlo. Lo ideal es que si estás pensando en una aplicación inmensa, también pienses en que probablemente un firmware genérico como este puede ser mejorable para tu aplicación en específico, claro. ¿Sí? Pero es ideal para pruebas de concepto, o sea, pueden enviar datos a UIDOTs miren, ahí acá estoy enviando datos. Me he demorado más hablando sobre la librería que enviando datos. Correcto. Entonces, súper importante, porque además ahí nos habían escrito también que recomendábamos para el deployment, para el despliegue de más de 100 devices. Bueno, en ese caso es una combinación muy importante, pues el firmware propio dada la aplicación que se esté desarrollando, y adicionalmente UIDOT ya soporta una función muy importante que se llama Device Types. En unos minutos lo vamos a ver porque nos parece muy importante pues hacerle un refuerzo a esa función. Por ahora, en unos minutos respondemos eso y mostremos qué pues, estamos viendo. Fíjense acá, esto es lo que está imprimiendo el puerto serial. Fíjense que lo que está usando acá es la estructura TCP. Sí, son tres valores, voy a parar acá esto. Son 1, 2, 3 variables, y acá pues él ya me la construyó, ¿sí? 1, 2 y 3 variables. Correcto. De acuerdo pues al estándar TCP de UIDOTs, pero sigue siendo totalmente transparente para el usuario lo que se está enviando y cómo se envía, ¿sí? El how to, digamos esa parte en la que vimos que empezaban las dificultades con los usuarios que querían de pronto hacer un deployment rápido, una prueba de concepto rápida. Estamos quitándoles ese peso a los usuarios para que sea más fácil. Claro, sí, es súper importante disminuir la barrera en el IoT en general, y hemos encontrado pues que siempre la conexión es el primer traspié que tienen los usuarios. En este caso pues la librería creo que va a ayudar a disminuir esa barrera. Hay algo interesante para que miren acá. Fíjense que este es el device label con el que se está enviando. Correcto. Es el device ID de este Photon en particular. O sea que yo en UIDOTs debería tener un device con este nombre. Con ese nombre, correcto. Con ese número que es 505.027 no sé qué. Todo ese número enorme. Un número ahí enorme. Entonces vamos aquí a recargar. Y acá lo tengo. Entonces fíjense que es un device totalmente distinto y estoy pues obteniendo en tiempo real los valores de los datos que tengo configurado, ¿sí? Ahora, imaginemos que ya usted no quiere usar TCP, sino que usted quiere usar HTTP.
¿sí? Por algún motivo Por X algún o Y motivo. razón que la aplicación lo requiera. Exacto, por ejemplo, UIDOTS, la parte de device types la soporta a través de HTTP y no a través de TCP. Ah, sí. Entonces es un caso de uso nuevo. Entonces yo simplemente puedo usar, acá le digo que voy a usar el protocolo HTTP y ya no necesito cambiar nada más en el firmware. Ya más, ¿sí? perfecto. Ya queda. Yo creo que sería muy valioso entonces que compilemos y carguemos este firmware ya y notemos la diferencia entre las cabeceras y el protocolo en el monitor serial. Entonces, fíjense que actualmente lo que me imprime es una sola línea, que es el payload TCP. Ajá. ¿sí? Ahora vamos a ver cómo cambia. HTTP utiliza mucho más datos. Uy, sí. Para ser claros. Sí. Entonces, HTTP, digamos, las cabeceras son mucho más grandes. Entonces es algo también a tener en cuenta a la hora de hacer el trade-off de qué protocolo quiero utilizar. ¿sí? Ujú. Hay que esperar entonces que vaya Esperemos flasheando. que cargue. Como ya, no se demoró casi nada. Hay que volver a abrir el monitor, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, sí, abrámoslo de nuevo acá. El Arduino lo estoy usando simplemente para ver el puerto serial, pues no lo uso para nada más. Esperemos ahí un momentico, mientras envía datos, ahí está, entonces fíjese que Es que es enorme. es enorme, el request cambia totalmente, entonces ya tengo esta cabecera, que es la que ustedes van a encontrar típicamente en la documentación de nosotros. Correcto. Que es toda la cabecera HTTP y acá ya están pues El payload. el payload con las variables y ya él me dice cuál fue la respuesta del servidor de UIDOTS, ¿sí? Entonces es muy útil en el sentido de que HTTP me permite hacer un mayor debug, ¿sí? Sí, Me corroborar. permite corroborar que los datos se enviaron por TCP, respondemos OK, HTTP ya te responde 200, 201, si hay un error ya te responde 400 o 500, por ejemplo. Ya puedes hacer, digamos, un debug mucho más profundo de qué puede estar pasando si de pronto tienes algún problema a la hora de desplegar el aplicativo. Pero por más en cuanto a envío de datos, básicamente termina Sí. siendo muy similar. Yo a creo que TCP. el HTTP funcionaría muy bien para esos pasos de prueba de concepto y ver qué puede estar saliendo mal. Pero como ven, si ustedes crean su firmware con la librería de UIDOTS, hacen todo el debugging con HTTP y luego quieren disminuir la cantidad de datos a usar ya en la aplicación real, simplemente es cambiar el flag del cliente y hacerlo TCP. Exacto. Porque de resto ya saben que resto todo es igual. todo corre súper bien. Entonces, todo corre bien. Incluso me gustaría que acá hiciéramos una prueba adicional. Vamos a ponerle otro label, por ejemplo, Pero ahí en UIDOTS Send. Otro label, sí, por supuesto. HTTP, para que digamos, en estos momentos tenemos creado este device con este número Ajá. extraño, raro, entonces vamos a ponerlo en otro device totalmente distinto. Entonces acá Correcto. ya se debería crear un dispositivo nuevo, parte Con de un este, label con diferente. un label diferente. Entonces, para ver de pronto las diferencias pues también de la librería, de cómo empieza a tratar los datos acá. Esperemos un momentico a que queme. Cerremos Yo creo acá. que ya está. Ya está quemando y hagamos aquí el puerto serial. Esperemos a ver qué nos Y en conecte. UIDOTS, sí, tiene que estar. Ahí está. Listo. Vamos a ver entonces. Bueno, primero acá en el debug serial, pues yo ya debería ver acá un nuevo dispositivo que es HTTP. Mírenlo acá. Correcto, entonces sí, el request es cambió. totalmente diferente. Entonces acá en UIDOTS pues yo también debería haber reflejado un dispositivo nuevo. Ahí está, HTTP. Entonces ya este es un nombre totalmente distinto y fíjense que simplemente cambiando un parámetro pequeñito en la librería yo ya logré personalizar, o sea, un comportamiento distinto Sí. en el firmware. Listo. Entonces esto en cuanto a HTTP, vamos a hacer el ejemplo de device types. ¿Te Sí, parece? de ¿Quieres device explicarnos un poquitico sobre device types? Sí, Pero- por supuesto. Bueno, les hago un breve resumen. Device Types es una forma o es un intento de UIDOTS de habilitar la escalabilidad en la plataforma. Esto funciona más o menos como una plantilla para dispositivos, en el sentido de que una vez un dispositivo nuevo se conecta, UIDOTS reconoce un parámetro que enviamos en la URL, ahorita lo vamos a ver con José en el ejemplo, y una vez reconocemos esto, se crea un dispositivo con todas las características que yo ya tengo creadas, predefinidas para ese tipo de dispositivo.
precisamente por eso el inglés device types. ¿Qué características, por ejemplo, hay ahí? Entonces, es un flujo de 3 pasos. Ahora mismo, en unas 2 semanas o 3, creo que se va a habilitar un paso más, lo veremos en su debido tiempo, pero ahora mismo permite entonces determinar el color del dispositivo, las variables sintéticas, y el icono en este primer paso. En el segundo ya podemos definir propiedades de tipo lista, texto, número, fecha. Bueno, hay muchas opciones. Aquí yo a las variables de ejemplo le damos puede ser booleano, fecha, lista, bueno, la que ustedes quieran. Lo voy a dejar como lo tenía. En este caso yo tengo que mi propiedad se llama Facebook Live. La descripción es, bueno, checking device types, es para ver si nos funciona. Es tipo texto, y por predefinido digo como que funcionó para hacer la prueba. Finalmente yo ya defino las variables que van a estar enviándose desde ese dispositivo. En nuestro caso va a ser temperatura, humedad, control, que es, digamos, para prender o apagar un LED, y una variable sintética que se llama temperatura en Fahrenheit, cuya fórmula es simplemente transformar nuestra temperatura a grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿cierto? O sea que los devices se van a crear con esas variables por defecto. Por defecto. ¿Cierto? Pero sí, ¿qué pasa si mando más? Si no, UbiDot sigue su proceso normal y crea las variables adicionales, ¿cierto? Creo que en el código lo que vamos a hacer es añadir esas 2 variables y una adicional ahí random para hacer el ejemplo de que creamos todas estas y la nueva, ¿cierto? Entonces simplemente le damos OK. Espérate. ¿Quieres algo más? Sí. Me gustaría también aclararle a los usuarios, en la vista de sintéticas es muy útil porque si necesitas procesamiento de datos, evitar hacerlo en el firmware, que claro, eso te cuesta más a nivel computacional, pues sabemos que los microcontroladores son muy limitados. Entonces deja que ese procesamiento de series de tiempo la haga UbiDots. Correcto. Confía en UbiDots para eso, para que dediquen los recursos del micro a lo que realmente importa, que es leer sensores o actividades de control. Sí, correcto. Es importante pues que también, y acá con device types pues es fácil realmente parametrizar ese tipo de cosas. Exacto, sí. Las variables sintéticas creo que UbiDots las trajo pues como a la vida justamente pensando en esa capacidad de procesamiento limitado que tienen los procesadores. Eso en el micro cuesta mucho, a UbiDots no le cuesta nada, entonces ¿por qué no hacerlo arriba en la nube, verdad? Entonces vamos ya a dejar el type ahí listo, y démosle aquí ya OK. Nos devolvemos al particle. José ya tiene un ejemplo. Si quiere ponemos el ejemplo de la librería. Claro. Sí, para la librería ya tiene un ejemplo para ello. Obviamente esos ejemplos están habilitados en la librería del build de particle también, sino que para mí muchas veces es más cómodo desde acá. Hay que seleccionarlo correcto. Vamos a cogerlo así. Vamos a pegarlo acá. Entonces fíjense que el ejemplo ya por defecto te dice que vas a usar HTTP. Ajá. ¿Sí? Lo que necesitamos configurar es el token. El token, pero también el device. Entonces, ¿cuál va a ser el label? Vamos a ponerle UbiType. ¿Sí? Pongámoslo en minúscula. UbiType. Vamos a colocar acá el nombre del device type, que en este caso es particle. Ajá, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a poner acá particle. Y vamos a añadir las variables que habíamos dicho. Y el token. El token, sí. Sin token esto no camina. Sí, sin token es complicado. Aquí, vamos a poner acá el token. Y vamos a poner las variables que tiene el type por defecto. ¿Sí? Entonces, temperatura. ¿Está en inglés? No me acuerdo. Creo que mejor revisa. Ahí en los iconos podrías ver. OK. Adelante. Acá. Temperatura y humedad y control. Sí. Vamos a poner temperatura, aquí humedad y control. Y una adicional cualquiera. Agreguemos una cualquiera, exacto. Eso iba a decir. Entonces digamos que vamos a agregar, por ejemplo, luz. No sé. Exacto. ¿Sí? Y listo. Entonces fíjense que básicamente la misma estructura que hemos estado viendo a lo largo de toda la charla,
Vamos a poner acá unos debugs y ya, para que nos impriman el puerto serial. Y lo único que cambié en ese caso fue esta partecita, que es para guardar en esta variable la estructura del type. Ya, no se hace nada más. Entonces vamos a quemarlo. Entonces, como que sí, creo que el comentario global de esta charla es ver la facilidad con que se puede, o digamos la modularidad de la librería. Han visto entonces que en cuestión de 5 minutos, 7 minutos estamos cambiando de protocolos, estamos aprovechándonos de las nuevas funcionalidades de UbiDots solo con la librería, ¿cierto? Y aparte, y solo cambiando parámetros como el token o los flags de los protocolos. Eso es muy importante, de modo que la gente sí le tome provecho y pueda escalar aplicaciones. Yo digo que el firmware que desarrollan los usuarios, digamos el foco de ellos, que son ingenieros de hardware muchas veces, debería estar enfocado, ellos deben estar enfocados en su lógica de negocios, en cómo leer sus sensores, en cómo van a generar valor con los datos. Entonces el envío a UbiDots, digamos, sobre todo para las fases iniciales, envío de datos para la prueba de concepto, pues queremos que sea muy fácil. Y fíjense que el firmware de nosotros realmente toma algunas líneas, no más. Entonces los usuarios se pueden concentrar en desarrollar pues su dispositivo, cómo va a funcionar el dispositivo, que en hardware esto es solamente un problema de los muchos que hay a la hora de hacer algo de IoT, y eso es lo que queremos que los usuarios se quiten de encima, que sea mucho más fácil realmente para ellos el envío de datos. Ya está compilado y ya está cargado, ya está cargado. Vamos al monitor serial primero. Vamos al monitor serial. Igual acá, fíjense que ya lo vemos. Ya vemos sí. Fíjense cierto. Que es totalmente distinto al resto de dispositivos. Tiene las propiedades que están ya previamente configuradas. Incluso la variable sintética ya me está transformando de centígrados a Fahrenheit. Obviamente estoy mandando unos datos centígrados super aleatorios. Sí. Pero bueno, está haciendo pues la conversión con lo que le está llegando. Y acá tenemos las propiedades. La propiedad, de las que nos hablaba David. Entonces, estoy usando types. Es muy fácil, fíjense que es relativamente sencillo. Con esto es crear un type una vez, ¿cierto? Y usarlo cientos. Entonces, si ustedes tienen cientos de dispositivos iguales, simplemente le agregan el type y en UbiDots no tienen que hacer nada. Ya UbiDots lo está haciendo por ustedes. Simplemente es conectar el dispositivo. Finalmente, yo creo que esta es una de las cosas que más nos han pedido a nosotros. Vamos a ver webhooks, ¿te parece? Rápidamente. Sí, rápidamente vamos a ver webhooks. Nosotros hemos creado acá en UbiDots, obviamente ya hay un Help Center con esto, con este paso necesario que se debe tener, que debe ser que tengas tu webhook configurado en la plataforma. Tenemos un webhook que se llama UbiDots. Voy a editarlo para que ustedes vean la configuración. Eso está pues en el Help Center. Copiar y pegar, no necesitan nada más, literal, copiar y pegar. Y en Advanced Settings, simplemente copiar y pegar esta partecita. ¿Qué hace eso? Eso me va a recibir un payload que ya lo está construyendo la librería y ya, o sea, el usuario se despreocupa de tener que armar acá un JSON para cada dispositivo, por ejemplo, o para cada aplicación, sino que ya eso lo puede configurar directamente desde el firmware en el IDE online y listo. O sea, no nos aprovechamos, digamos, de esta funcionalidad del builder de Particle para armar nosotros el JSON y enviarlo directamente a UbiDots. Y ya en el código, ¿qué cambios habría que hacer? O sea, ya entendemos que hay que configurar un webhook, que encontramos todos los pasos pues, en el Help Center que nosotros mismos pues, habilitamos, pero ya a nivel de código, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hay que hacer para usarlo? Una aclaración más, en este caso la URL, fíjense que apunta hacia el Particle Device ID, o sea que lo que nos va a crear es un device con ese número pues único de Particle. Es lo único que pues aclarar acá. Entonces simplemente acá, yo lo único que cambio, copiamos el ejemplo de webhooks, o bueno, en este caso, incluso en este caso ya no necesito este device, entonces hagámoslo acá rápidamente. No necesito ese device y acá necesito simplemente poner webhook. Ubi webhook, ya. ¿Y el token también es necesario? El token en este caso, como está en el webhook, no es necesario.
Lo voy a dejar ahí porque el constructor siempre me lo pide, Ujú. ¿sí? El constructor siempre me lo pide, pero yo podría poner un string cualquiera y igual me lo va a aceptar. Igual. ¿sí? Perfecto. Cabe aclarar obviamente que acá quité el device porque ya no es necesario, Ujú. ya está quemado en el Ahí el webhook. type. El type ya tampoco se puede usar. Esto es indiferente si yo llego y comento esto, porque como ya no lo estoy usando, Ah, correcto. ¿cierto? Entonces Sí, sí, sí. yo puedo comentar toda esta parte y no va, incluso venga, hagamos un comentario acá En bloque. en bloque rápido para que no me deja por lo de arriba, hagámoslo acá. Esto yo ya no lo necesito para este ejemplo, entonces fíjense que simplemente cambio acá el constructor, quité lo que no necesitaba Y ya estamos. y ya estamos, ¿sí? Bueno, no es, estoy usando el flag que no es. Entonces cuando les pase eso, Directo a la documentación. directo a la documentación, Sí, como siempre, claro. como siempre. Entonces miremos qué nos dice la documentación de ese error. ¿Cuál será el ¿Cuáles flag? son los flags? Ah, es UV UV particle, particle. ¿sí? Entonces, Claro. ahí fue error mío. Entonces, UV particle. Obviamente uno acá a veces se pone nerviosito, entonces Y se supuestamente le olvidan las José es cosas. el que no se pone nervioso, pero bueno, está bien. Entonces ahí ¿Qué ya pasa? Eso pasa total. Como siempre, compilando, tiempo muerto aquí. Pero afortunadamente el líder de particle, la verdad, está muy bien hecho y funciona rápido. Lo que vamos a ver ahora es entonces que vamos a estar reportando ese dispositivo que ya tenemos creado. debería ser este el que reporta en Ujú. esos momentos. Esperemos a ver si ahí ya quemó. Miremos el puerto El serial mientras puerto. sube. Él nos va a indicar ahí entonces si hay algún error, si nos equivocamos. Ahí está. Ya. Fíjense, armó el payload. Ajá. Ahí está. Entonces, acuérdense que este device tenía variable name 1, variable name 2, variable name 3. Deberíamos tener nuevas variables. Temperatura, humedad, control y luz. Entonces, vamos a recargar esto. Ay, Nos salimos. nos salimos. No pasa nada. Vamos para acá. Y este. Y ahí tenemos un error en nuestro webhook En probablemente. nuestro webhook probablemente. Sí, sí, sí. Miremos la consola. Donde hay en eventos. Y que nos dice Claro. Miremos la documentación nuevamente. Entonces, ¿qué pasa con el Zen? para particle. Para particle. Entonces, en el Zen yo debo colocar el nombre del webhook. Ah, Creo por que supuesto, si en no, este no va a caso nos identificarlo. falta, Ajá. ¿sí? Entonces, el nombre del webhook en este caso es, no me acuerdo, Sí, Ubidots. Ubidots. Sí, con Con un mayúscula. un mayúscula, correcto, sí. Sí, se fue copiado. Sí, en este caso estábamos diciéndole pues que al código que se comunique vía webhooks, pero no le dijimos a cuál webhook. Ujú. Entonces, Incluso si vemos acá el ejemplo, vemos el ejemplo de una vez, el ejemplo de tener eso, sí, claro. mientras acá compila y se envía, Allá compiló. Vamos. Ya compilado, ¿no? no sé, pues lo volví a dar para asegurarme. Perfecto. Yes. Entonces mientras ahí no lo envía, entonces fíjense que acá webhook name Correcto. y este debería estar acá, ¿sí? Por defecto la librería también usa public. Ujú. Hay diferentes formas de parametrizar los webhooks en particle, entonces por defecto es pública en Ujú. caso de que no lo parametricen como yo lo tengo acá. Como privado. Pero ya ni Ahí ya está quemando. Miremos aquí la consola. Ahí está. listo. Ahí está. Era el error. Vamos Qué a bueno que Ubidots. pasó en vivo para que La Estos gente- son los tipos de problemas que se encuentra la gente, entonces todo está en la documentación, o sea, recuerden, todo está en la documentación. Pues, ahora sí miremos nuestro device y ahí las tenemos. Las nuevas, correcto. Ahí tenemos las nuevas variables creadas, control, humedad Y luz. e iluminación, más temperatura, más las otras que estaban previamente creadas, que en estos momentos pues no las estamos actualizando. Perfecto.
No sé si quieras mostrar con tu dashboard o algo más, David. Pues yo creo que me va a tocar interrumpirlos. Yo sé que a ustedes les encanta seguir con la información, sobre todo a David que todo el día habla con los clientes, pero ya llevamos un rato largo Okay. y creo que podemos seguir en contacto Listo. en el próximo Perfecto. Widots Live o por todos los medios que tienen para Exacto. contactarnos. Sí. ¿Quieren agregar algo más ya para cerrar? No, básicamente que ha sido un refactor muy grande en la librería, no solo a nivel de funcionalidad como ven acá, sino a nivel de código. Ha sido básicamente la hicimos desde cero, ¿sí? Sí. Entonces también el feedback de ustedes como clientes es valioso para irla mejorando. Entonces si creen que hay algo por mejorar, que de pronto la estructura aún sigue siendo confusa, compártalo. La idea es estarla mejorando. Apenas es el primer release de esa nueva versión. Tenemos mucho por hacer, entonces ese feedback es valioso, sobre todo para nosotros como desarrolladores, para mejorar el producto que les estamos entregando. Perfecto, sí, estamos atentos entonces a eso y no queda más que si tienen alguna otra duda entonces se comuniquen por nuestros canales oficiales y estaremos pendientes. Y adicional, recuerden que como lo dijeron ellos en varias ocasiones, tenemos toda la documentación. Pueden encontrar ayuda en Help, en el Help Center de nosotros. Ahí está la comunidad, ahí están ellos ayudándoles permanentemente. No duden en contactarnos. Perfecto, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien.